Participar activamente con nosotros en nuestras programaciones, como noticieros, programas culturales y debates, totalmente en vivo. Canal 9 La Unión del Salvador. El siguiente programa es clasificación D, para mayores de 18 años. No pierdas tiempo valioso. Si tus hijos tienen síntomas de dengue, llama al 132 o acude a un centro de salud. Dirección General de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Gobierno de El Salvador. Buenas noches amigos, gracias por estar una vez más en sintonía del Canal 9, transmitiendo desde el municipio de La Unión para el mundo entero a través de nuestra página en Facebook, Canal 9 La Unión El Salvador. También nos pueden ver en YouTube como Canal 9 La Unión, El Salvador, y ahora en nuestra website multicanallu.com.sb, con la cual nos pueden ver las 24 horas del día en la transmisión que tiene Canal 9 desde el municipio de La Unión Sur. A todos los amigos que nos ven a través de las diferentes empresas de cable en los departamentos de Morazán, San Miguel, La Unión y por supuesto en las islas del Golfo de Fonseca, tengan todos muy buenas noches. Soy Raúl Castro y esta noche en el programa Un Café con RC tendremos a dos abogados invitados para que podamos hablar acerca de esta situación coyuntural que está viviendo nuestro país, y es acerca de la deportación que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos de un grupo de migrantes, dentro de los cuales ellos denominan miembros del Tren de Aragua, y últimamente pues con la propuesta del presidente de la República, Nayib Bukele, de realizar un canje con los presos políticos del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Para ello tenemos a dos personajes invitados con quienes vamos a conversar esta noche. Tenemos al licenciado Jaime Alvarado, quien se encuentra también en San Salvador, entiendo, licenciado, aunque él es de Santa Rosa de Lima, y también el licenciado César Benedetto Sánchez desde la ciudad de San Miguel. Con ellos vamos a hablar esta noche, así es que voy a iniciar presentando a nuestro amigo César Benedetto. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, ingeniero, perdón. Gracias a Canal 9 por la invitación al programa Un Café con RC. La verdad que pues vamos a compartir esta noche con el licenciado Jaime Alvarado pues este tema, como es el canje de los presos. Vamos a tratar de hacer un abordaje, un análisis no político. Vamos a hacer un abordaje académico, un abordaje técnico apegado a la ley. Ok, gracias licenciado Benedetto. También está con nosotros el licenciado, abogado de la República, Jaime Alvarado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, ingeniero, mucho gusto. Y saludando a su teleaudiencia, pues también trataremos de hacer un abordaje sobre este hecho, que quieras o no también tiene connotaciones estrictamente políticas, ¿verdad? Y en el fondo hay elementos, sobre todo la cuestión de los países, decisiones de los gobiernos, que van inmersas en cuestiones estrictamente geopolíticas. Ok, gracias. Bueno, esos son los dos invitados que tenemos para esta noche, y hablar precisamente acerca de toda esta gente que ha sido deportada. Entiendo que en un principio, de acuerdo a lo expresado por los medios de comunicación internacional, Venezuela no aceptaba el hecho de que llegaran estas personas en las condiciones en que las estaba deportando el gobierno de Donald Trump. Y el gobierno de Donald Trump a ellos los tenía precisamente agrupados o clasificados como miembros del Tren de Aragua. Y de acuerdo a la definición que tenemos del Tren de Aragua, es una megabanda venezolana originaria precisamente del estado de Aragua, y que tenía como base la cárcel de Tocorón, y que la lideraba el Héctor El Niño Guerrero. Entendemos que hubo un momento de una inmigración de venezolanos en los Estados Unidos, y hubieron algunos señalamientos de que muchos de estos pues andaban haciendo actividades delictivas. Y hoy, con la llegada de Trump, pues la verdad que han tomado una política anti-inmigrante, podemos decirlo así,
la cual han estado deportando no solo venezolanos, ahí han ido salvadoreños, guatemaltecos, hondureños, mexicanos y todo aquel que ha llegado de forma ilegal, por supuesto, a los Estados Unidos. Ahora, el contexto está primeramente quizás para ir por partes, licenciados, y es el hecho de que cuál sería la figura, si podemos llamar así, la figura a nivel de las leyes internacionales o a nivel de las leyes propias de cada uno de los países, el hecho de que tener en depósito, si podemos llamar así, a un grupo de personas que han cometido un delito, en este caso particular en los Estados Unidos, pero que los tienen resguardados o retenidos, si podemos llamar así, en las cárceles de El Salvador y específicamente en el SECOT. Voy a iniciar con el licenciado Sánchez, tal vez si pudiéramos medir los tiempos ahí, a lo sumo 5 minutos, para poder en contexto, para darle la oportunidad también al licenciado Alvarado que él pueda exponer sus ideas. Adelante, licenciado Sánchez. Bueno, primero que nada, yo creo que la situación migratoria a nivel mundial es una situación muy compleja. Abordar este tema de la situación migratoria, pues nos va a tocar abordar ciertas aristas también desde el punto de vista legal, ¿verdad? Acordándonos que el derecho internacional es un derecho bastante amplio, y yo voy a iniciar con lo siguiente. Mire, viéndolo desde el punto de vista de lo que es la Carta de las Naciones Unidas, en su artículo 2 establece el derecho a la libre determinación de los pueblos. Yo creo que eso es importante porque desde el momento que cada estado, que cada país respete lo que es el Estado, su forma y gobierno, cómo se administra en base a la Constitución de cada país, eso es importante, ¿verdad? Porque uno de los aspectos que debemos de tener en consideración esta noche es el aspecto tanto democrático, el aspecto representativo que tiene cada estado conforme a la parte que lo rige su misma forma de gobierno y el sistema político que tiene. Ahora bien, por eso yo decía al principio que abordar el tema desde el punto de vista político, yo creo que yo estoy bien claro que es un tema geopolítico, ¿verdad? Yo estoy bien claro de eso y después podemos ir abordando más abiertamente el tema. Pero en la medida que nosotros dejemos claro que el Estado salvadoreño debe de respetar tanto los convenios internacionales dentro del marco de la misma Constitución, donde establece el artículo 144 de la sección tercera en base a los tratados internacionales celebrados por El Salvador con otros estados y con organismos internacionales, que esto hay que acordarnos, constituyen leyes de la República. Por lo tanto, lo establecido también en el artículo 146 de la Constitución, que es un aspecto muy fundamental, donde no debe menoscabarse la integridad del territorio, la soberanía, la independencia de la República, los derechos y las garantías fundamentales de la persona humana. Aquí hay que dejar un punto de entrada muy claro. Yo estoy bien, ¿cómo le dijera? Valga la redundancia, claro que el Estado salvadoreño ha suscrito un contrato para lo que es el arrendamiento del SECOT, para que las personas que en su momento se les ha dado la calidad de deportados o repatriados puedan estar en El Salvador, ¿verdad? Guardando su detención en el SECOT. Pero acá también hay otros elementos que debemos de traer a colación. Es el aspecto de que cuando usted mencionaba el tema del Tren de Aragua, debemos de estar claros de que ellos son personas que se les hacen señalamientos criminales, pero de las 238 personas que fueron deportadas en su momento
por ICE, ¿verdad? Que es el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. A ninguno de ellos, tengo entendidos, la Corte Suprema de Justicia, el mismo ICE envió la documentación necesaria o pertinente y no se sabía si ellos venían, como lo establece las leyes federales o las leyes distritales del estado donde cada una de estas personas cometió ya sea un hecho administrativo o un hecho penal. Por lo tanto, se le señala al Tren de Aragua que serían, valga la redundancia, deportados ellos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, pero hay que recordar que la ley de enemigos extranjeros es una situación que fue creada en aquel entonces, allá por 1798, sobre una situación de guerra. Habría que ver de alguna forma las normas fundamentales de los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales para ver si esta información que plantea tanto el gobierno de los Estados Unidos como el gobierno de El Salvador se apegan a los elementos que han dicho. Pero debemos de acordarnos que también esta ley de enemigos extranjeros hay dos aspectos fundamentales, como son: uno, que las personas que no estén naturalizados o que no hayan sido deportados de esa forma, ellos no pueden apegarse a esa ley de enemigos extranjeros. Habría que valorar si lo que se dice de esos 200 venezolanos y de los 101 salvadoreños que venían también o que hasta esta manera los han deportado a El Salvador reúnen o no los requisitos planteados a este momento, ¿verdad? Yo no tengo documentos de ¿cómo se llama? De ICE como para decir de que el Servicio de Inmigración sí reunió los requisitos necesarios o pertinentes para la deportación o la repatriación, de estas personas. Entonces habría que ver también si están dentro de la ley del Tratado de Extradición de los Estados Unidos con El Salvador. Habría que ver si se reúnen los requisitos necesarios y pertinentes. Y acuérdese que si no se hizo bajo la ley federal y si no se hizo sobre los distritos estatales, habría que ver si se realizó todo el procedimiento sobre los tribunales de inmigración. Ok, gracias, licenciado. Excelente participación. Solo le voy a pedir un favor ahorita en lo que está participando el licenciado Alvarado. Tal vez si nos puede mejorar un poquito la iluminación del frente, porque como que hay un poquito de contraste ahí, porque es más amplia la luz de la parte posterior que la de enfrente. Si nos ayuda ahí, por favor, le voy a pedir eso, porque en lo demás estamos excelente, el audio y el video está muy bien. Licenciado Alvarado, de acuerdo a lo expuesto por el licenciado Sánchez y de acuerdo a las normas internacionales de la diplomacia, podríamos decir, y de la soberanía, por supuesto, de cada uno de los países, hasta estas alturas, la verdad, se ha tratado esto como una negociación del ganar-ganar. Estados Unidos está mandando un grupo de personas que para ellos son no deseables, y a eso El Salvador ha ofrecido tener un espacio oportuno y apropiado para ellos a cambio de una remuneración. Pero desde el punto de vista legal, ¿es esto viable? Es decir, ¿se están cumpliendo con esos cánones de la ley internacional, de las leyes internacionales, sobre todo en aquellas que se refiere a la parte de las relaciones internacionales? Bueno, como lo manifestó el colega ingeniero, el asunto es que tendríamos que tener acceso, ¿verdad? ¿Bajo qué parámetros estrictamente jurídicos el Servicio de Inmigración de Estados Unidos, en este caso ICE, ha detenido, ¿verdad?, a los supuestos miembros del Tren de Aragua, que son ciudadanos venezolanos, ¿verdad? Pero si nos vamos a la ley sobre la cuestión de los enemigos extranjeros de Estados Unidos, que viene del siglo XVIII,
se ajustan a esos parámetros. Pero estamos claros que dentro de lo que es el convencionalismo son los distintos instrumentos estrictamente jurídicos, ¿verdad?, que suscriben los estados miembros. En este caso, El Salvador ha suscrito, ¿verdad?, convenios, que son los tratados internacionales. Entonces eso ha dado lugar al convencionalismo. Pero si nosotros podemos ver, realmente no tenemos un conocimiento jurídico, como lo dije antes, de esa situación, bajo qué procedimiento, cuál es el proceso que siguió el Servicio de Migración, en este caso ICE de Estados Unidos. Pero por otro lado, ingeniero, quieras o no, hay dos autoridades, en este caso el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de El Salvador, que quieras o no, por el principio de reciprocidad, pues ellos pueden elaborar convenios, como dijo el colega, ¿verdad? Ha sido contratos donde El Salvador pues va a tener a condición a estos detenidos, y lo importante que hay que ver aquí si las autoridades pues son políticamente, jurídicamente han sido elegidos, cosa que se cumple con ese primer parámetro. El punto es el siguiente, que habría que ver también cuál es el instrumento sobre el cual han hecho esta negociación, ¿va?, de ganar, como usted bien lo dijo, ¿verdad? Pero no tenemos pues un documento que sea un instrumento que nos diga, mire, estos son los parámetros, estos son las situaciones legales y está fundamentado en esto. Habría que entrar a ver esa situación, pero la pregunta es clara. Si hay las autoridades legalmente pues elegidas, ¿verdad? Un convenio de esto, una negociación de este sentido, para mí al menos cumple con una cuestión de que se puede llevar a cabo una negociación de estos, ¿verdad? Así mi respuesta, ingeniero. Gracias, licenciado. La verdad que es importante eso, las opiniones y sobre todo el análisis que cada uno de ustedes hace, tomando en consideración que también, por ejemplo, miembros de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos o miembros del mismo Senado de los Estados Unidos están abocándose porque al parecer hay alguna situación anómala que se está dando en esto de las deportaciones. De hecho, hay un salvadoreño por ahí que ha sido una noticia durante estas últimas 2 semanas en los Estados Unidos, el famoso Kilmar, que aparentemente fue deportado por error, ya que allá por lo menos en los Estados Unidos no se le está acusando de ningún delito. Sin embargo, cuando llega acá, pues al parecer tenía algunos antecedentes. En ese sentido, la condición, si pudiéramos decir así, en que llegan investidas estas personas como deportados y, como decía al principio, en calidad de depositarios, o sea, en depósito de las autoridades de los Estados Unidos, se pueden hacer esos cambios aquí, de alguna manera decir el país, bueno, ya lo tengo acá, lo analizo y defino que esta persona allá no podrá tener ninguna infracción a la ley, pero aquí sí. Entonces yo puedo tomar esa decisión y a partir de este momento pues ya no es un detenido o un preso por inmigración o por deportación, sino por delitos internos en nuestro país. Licenciado Sánchez. Bueno, mire, yo voy a traer a colación ciertos aspectos que creo que es importante que los pongamos en la mesa juntamente con el licenciado Jaime Alvarado. Mire, El Salvador no puede ser un contenedor de migrantes, o sea, debemos de ser bien claros y ser respetuosos de la ley. Yo voy a traer a colación ahorita lo que establecen ciertos instrumentos internacionales, y de entre estos instrumentos internacionales está la Declaración Universal de Derechos Humanos. Mire, si nos vamos al artículo número 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece la libertad y la dignidad como fundamento de los derechos humanos. O sea, independientemente, estas personas tienen derecho mientras no hayan sido vencidos en un juicio. Eso hay que tenerlo bien claro, pues, ¿verdad? Y lamentablemente, en Estados Unidos se ha determinado que en la forma como ellos fueron detenidos,
ellos no fueron detenidos, muchos de ellos por delitos penales. Tengo entendido que solamente 11 procesos traían cuando hicieron la primera deportación. Solo existen 11 expedientes de 200 personas que venían deportadas en ese momento. Hay que también dejar bien claro de lo que establece el artículo permítanme, vamos a ver, el artículo número 7, cuando establece que la Declaración Universal de Derechos Humanos, todas las personas son iguales ante la ley. O sea, en Estados Unidos tendría que haberse sometido a estas personas a los procesos tanto administrativos a nivel estatal o penal o distrital. El problema es que no se hizo, tengo entendido, ninguno de estos procesos. Entonces, imagínense que si nos vamos a este instrumento internacional, como son los acuerdos regionales que se establecen dentro de lo que son los tratados de extradición. Yo me voy a ir ahorita a lo que establece el libro tercero del derecho penal internacional. Mire lo que dice el derecho penal internacional. Las leyes penales están obligadas a que los que residen en el territorio o con excepción han sido extraditados, debe de establecerse un proceso en base a la ley y al derecho de la Constitución vigente en el tratado parte del Estado firmante. Mire lo que dice el artículo 375. Dice, el tránsito de personas extraditadas o en proceso de deportación y de sus custodios por el territorio de un tercer estado. Estados Unidos sería el primer estado, el segundo tendría que ser Venezuela, el tercero tendría que ser El Salvador. Entonces, dice la misma ley, estos tendrán mediante un proceso de exhibición sobre las leyes establecidas. Mire lo que dice el mismo artículo. En la exhibición del ejemplar original o de sus copias auténticas del documento que concede la extradición. Es cuando yo hablaba al principio de que Estados Unidos tendría que haber enviado el documento original y una copia para que la Corte Suprema de Justicia le entregara a centros penales el proceso de ellos y estar bien claro. Mire, aquí está, esta es la recopilación sobre la base de cómo se hacen los procesos de extradición, de deportación. O sea, ¿a qué quiero llegar yo con esto? Mire, el derecho internacional, yo sé que el licenciado Jaime Alvarado sabe que es bien amplio, es súper amplio. O sea, hablar en una hora este tema y con la ley en la mano no va a ser fácil, pero vamos a tratar de establecer un criterio más. Mire lo que dice el artículo número 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Dice, toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente con justicia por un tribunal independiente o imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones y para el examen de cualquier acusación en materia penal. Debemos de hacer dos cosas primero. Si las personas que fueron deportadas por el Tren de Aragua o los 111 salvadoreños que fueron deportados, lo primero que se tenía que hacer es lo que establece el artículo 375 del Derecho Penal Internacional. Tenían que haber venido con sus expedientes, lo cual yo tengo entendido que esos expedientes no ha tenido acceso ni la Corte Suprema de Justicia. Habría que ver, mire, si hasta este momento también lo que es los centros penales han tenido acceso a estos documentos. Habría que ver también si
lo que es la señora procuradora para la defensa de los derechos humanos, como es la licenciada Raquel Caballero de Guevara, o el señor Andrés Guzmán Caballero, que es de nacionalidad colombiana, quien es el comisionado de derechos humanos en CAPRE, han tenido acceso a esa información que determina el artículo 375, que habla sobre el derecho penal internacional. Gracias, licenciado. Vamos a darle la oportunidad al licenciado Alvarado antes de irnos a nuestra primera pausa comercial. Bueno, la verdad, los instrumentos, los convenios internacionales de derechos humanos, incluso la Carta de Derechos Políticos de San José y otra diversidad de cuerpos, ¿verdad?, legales que tienen carácter internacional, y precisamente por el convencionalismo que tiene y que esa es su naturaleza, están obligados los estados a cumplirlo. Eso es innegable. El punto aquí, como lo dije anteriormente, autoridades debidamente elegidas. Habría de ser una cuestión de que aparentemente, políticamente, pues es una situación bien difícil, porque con esa, decía el licenciado, tenemos y tiene razón él, ¿verdad? Teníamos que tener en primer lugar la cuestión de la posición del gobierno de los Estados Unidos, y en segundo lugar la posición del gobierno de Venezuela, y en tercer lugar la posición del gobierno de El Salvador. Tendrían que haber elaborado algún documento, ¿verdad? Pero el punto está de que la Corte Suprema y todos los procesos legales en Estados Unidos se están cumpliendo, porque la misma Corte Suprema de Justicia y los jueces, en este caso distritales e incluso estatales, están solicitando y han emitido resoluciones. Ahorita hay un conflicto, estrictamente hablando, entre la instancia jurisdiccional de los Estados Unidos con el gobierno de Trump, con el Poder Ejecutivo. Y es un problema que se está dirimiendo y ha alcanzado connotaciones un poco difíciles. El punto está de que no se puede hablar con Venezuela porque después de esta flagrante violación y robo a las elecciones que fue a nivel mundial, no sabemos si esa autoridad en verdad está debidamente, legalmente constituida, ¿verdad? Entonces hay una situación. El punto es también de que el derecho es constante en movimiento y realmente ahorita hay una situación. Ok, creo que tenemos problemas ahí con el licenciado Alvarado. Mientras se corrigen esos problemas técnicos, vamos a ir a nuestra primera pausa comercial. Ya volvemos. ¿Sientes problemas en tus riñones? Consulte con el doctor Fernando Efrén Morales Ábalos, especialista en nefrología. Brinda tratamiento para enfermedad renal aguda y crónica, infecciones de vías urinarias, cálculos renales, hipertensión arterial, diabetes mellitus, trastornos de sodio, potasio, calcio, magnesio y cloro, diálisis peritoneal, hemodiálisis, trasplante renal. Búsquenos en Avenida Agatón Silva, número 4, Ciudad Jardín San Miguel, y muy pronto en Colonia Santa Mónica, entrada a la Ciudad de la Unión, o llámenos al 7682-4899. Doctor Fernando Efrén Morales Ábalos, especialista en nefrología. Te invitamos a que nos sigas en Facebook y en YouTube como Canal 9 La Unión del Salvador, donde podrás observar y participar activamente con nosotros en nuestras programaciones, como noticieros, programas culturales y debates, totalmente en vivo. Canal 9 La Unión del Salvador. Bueno, continuamos conversando con nuestros invitados. No sé si el licenciado Alvarado mejoró su enlace ahí. Ok, ahí estamos entonces. Adelante, Lick, para que termine la idea. Sí, la idea, bueno, es esa. El colega hablaba de unos procesos de extradición
¿verdad? Con toda razón, pero recordemos que los procesos de extradición precisamente estaba señalando de que el conflicto ahorita entre los poderes, ¿verdad? Judicial y el Poder Ejecutivo de los Estados Unidos. Hay un conflicto en relación a esos ciudadanos que para la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos hay una situación de un irrespeto a los derechos de ellos, pero eso se está dirimiendo en el seno ya de Estados Unidos. Vamos a esperar una resolución de eso, ¿verdad? Y dependiendo de lo que diga la Corte, que sí tiene acceso a toda la documentación que el licenciado, el colega que me acompaña en esta noche, en este bonito programa, y nosotros no tenemos acceso a los expedientes, como él bien lo dijo, ¿verdad? Porque toda esa documentación, sí, el gobierno de Trump tiene que habérsela hecho llegar a los jueces, ¿verdad? De la Corte Suprema de Justicia, en el caso de los jueces de Estados Unidos, y se está dirimiendo ese conflicto, precisamente porque funcionan los pesos y contrapesos en dicha nación. Ese es el mensaje que quiero dejar, porque el licenciado lo está señalando, pero yo también lo estoy señalando en el sentido de que se está dirimiendo precisamente por lo que él está diciendo. Y hay un conflicto entre esos dos órganos del Estado, del país de los Estados Unidos. Habría que esperar qué dice la Corte. Ok, gracias, licenciado. La verdad que es interesante eso y lo que hablaba usted de los pesos y contrapesos. Hemos visto cómo muchos jueces y algunos miembros de la Corte Suprema de Justicia pues han debilitado esta posición. De hecho, que la labor que está haciendo el ICE, o sea, el Immigration Control de los Estados Unidos, no es lo que se esperaba. Se le exigía aún más, pero sin embargo, debido a las acciones que están tomando los miembros de la Corte Suprema, y dicen ahí que, por ejemplo, el punto del iceberg, o la que pone la diferencia, es una señora ya bastante mayor, que ella es la que prácticamente define la balanza del lado correcto. Al menos eso es lo que he escuchado de algunas personas que viven en los Estados Unidos. Y eso ha reducido en buena medida el ímpetu que traía Donald Trump para su política migratoria en los Estados Unidos. Ahora, quizás ya cambiando un poquito el tema y yendo un poquito más al fondo, muchos consideran que es una medida desde el punto de vista político excelente del presidente de la República, el hecho de hacer como una solicitud o diría yo un desafío al presidente Maduro de que él libere los presos, 252 presos políticos, y ahí le menciona algunos, y ellos, aquí el gobierno de El Salvador, liberará a los 252 venezolanos, supuestamente miembros del Tren de Aragua. Ahora, la pregunta es, si estas personas están acá por un encargo, por una acción que, dicho sea de paso, el gobierno de los Estados Unidos todavía paga para que se los tengan ahí en calidad de depósito, ¿cuál sería la figura jurídica, la figura política, la figura social o la diplomacia misma, la figura dentro de la diplomacia, para que el presidente de El Salvador pueda hacer ese planteamiento y él disponer de estas personas que, como digo, están en calidad de depósito ahí? Licenciado Sánchez. Aquí hay dos aspectos muy primordiales, como es la diplomacia bilateral y la diplomacia multilateral. Debemos de estar claros que dentro del derecho internacional, si el señor Nayib Armando Bukele Ortiz no le hubiera ordenado al canciller, a la canciller, que enviara una nota al Ministerio de Relaciones del Estado bolivariano de Venezuela, desde ese momento, aquí está la carta, desde ese momento el Estado salvadoreño, mire qué cosa, el Estado salvadoreño reconoce al Estado venezolano. Entonces, si estamos hablando que la diplomacia bilateral se está dando entre el Estado de El Salvador y el Estado de Venezuela, dirigido desde las cancillerías, porque así tiene que ser,
Eso significa que el gobierno de El Salvador reconoce el gobierno de Venezuela, porque lo están haciendo por la diplomacia bilateral. Habría que ver si esto camina o no camina, si esto avanza o no avanza. Si esto no avanza, yo creo que se va a tener que hacer uso de la diplomacia multilateral, donde yo creo que ahí es importante que interponga en sus buenos oficios la Organización de las Naciones Unidas por medio de la OIM, por medio de la Organización Internacional para la Migración. Hay que recordar que la situación de la migración como tal también es una situación bastante compleja, pues tendríamos que ver la migración como tal desde el sentido más amplio, y acordémonos, ¿verdad?, que la migración es un desplazamiento o un movimiento que se realiza dentro de los territorios, los diferentes grupos poblacionales y personas particulares, sean estos internos y externos. Habría que ver también los factores que motivaron a esta situación de estos factores. Pero lo que nos trae ahorita en el tema es si es legal o no la situación de lo que se pretende hacer del canje de las personas que están en prisión. Mire, yo voy a traer a colación, acá tengo lo que es la recopilación, voy a entrar a lo que establece la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Mire lo que establece el artículo 2 de la Declaración. Dice, todas las personas son iguales ante la ley y tienen todos los derechos, deberes consagrados en las declaraciones, según lo que también establece el artículo 4, que es el derecho a la libertad y a la protección que tienen todas las personas mientras se cumple el debido proceso. Lo establecía ya también el licenciado Jaime Alvarado, de que nosotros debemos de ser muy respetuosos de lo que establezca la Corte Suprema de los Estados Unidos. Ahorita existe un problema bastante grande en los Estados Unidos por este tema, pues, ¿verdad? A tal grado, yo no sé si ustedes vieron las noticias de este día, y este día fue detenida una juez en los Estados Unidos. Estoy buscando ahorita la información para dar con mayor claridad este dato, que es el caso de la juez de Wisconsin. Fue arrestada y acusada por presunta obstrucción de agentes de ICE. Imagínense. O sea, ¿qué significa esto? Que si los mismos Estados Unidos están ya haciendo este tipo de procesos contra los jueces que están encargados en los aspectos de migración, ¿qué quiere decir esto? O sea, ahí, como decimos en buen salvadoreño, ¿verdad?, hay mucha tela que cortar. Hay muchos que comentan y dicen, miren, es que aquí más que respetar la diplomacia, más que respetar los aspectos políticos, más que respetar los aspectos legales, aquí lo que hay detrás es un negocio. Yo le digo con todo el respeto que se merecen las personas que han sido detenidas en los Estados Unidos y que han sido deportadas. Yo me quiero ir por eso. Mire lo que establece el artículo 18, que habla sobre el derecho de justicia en el mismo Tratado de los Derechos Penales Internacionales, que lo establece desde 1940. Mire lo que dice el derecho de justicia. Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo, debe de disponer de un procedimiento sencillo, breve, por el cual la justicia lo ampare contra actos de autoridad que violen en prejuicio suyo o alguno de los derechos fundamentales consagrados dentro de las constituciones de los países receptores. El Salvador, en este caso, es un país receptor. Ok, gracias, licenciado Sánchez. Licenciado Alvarado, no sé, ¿estará usted de acuerdo en la misma posición del licenciado Benedetto de decir que este es un negocio? De hecho, que ya tenemos algunos comentarios también de algunos amigos televidentes que están en las redes sociales que precisamente hablan de eso, de que esto no tiene una ley, sino que es un negocio, donde ganan los Estados Unidos el hecho de sacar
esta gente que no desean allá, y el gobierno de El Salvador, por supuesto, está devengando un pago en calidad de hospedar a esta gente acá. Sí, ingeniero, pero yo quisiera sembrar una matriz de pensamiento en este sentido. Las realidades cambian constantemente, incluso las naciones, los países se ven amenazados brutalmente, sustancialmente, ¿verdad? En este caso, el Tren de Aragua es una organización, bueno, que si Pablo Escobar existiera, pues a la par de ellos fuera un niño. Es una organización criminal terrible. Ahí hay narcotráfico, ahí hay tráfico de personas, ahí trafican hasta con el oro de Estado de Venezuela. Allí inclusive le han ganado en cuestiones de poder algunos carteles colombianos y algunos carteles mexicanos. Y quieras o no, es una forma de que el Estado de Venezuela, ¿verdad? Recordemos esos movimientos migratorios, como bien señala el licenciado Neto. Imagínense que se fueron casi 8 millones de venezolanos. Entre esos 8 millones de venezolanos, prácticamente Venezuela hizo la misma práctica que hizo en su momento Cuba, allá en 1980, cuando se dio la situación de los Marielitos, ¿verdad? Que mandó aquellos reos que estaban detenidos en las cárceles de Cuba, y que partieron del puerto de Mariel en Cuba, se fueron para Estados Unidos. Eran sujetos con un alto grado delincuencial terrible. Lo mismo hizo ahora Maduro, ¿verdad? Sus cárceles estaban llenas y pues lo que hizo en 2017 por la gran crisis del 2018 prácticamente fue sacar a todos esos vándalos, ¿verdad? Recordemos que el Tren de Aragua nace en la cárcel de Tocorón, en el estado de Aragua. Nace allá por el año 2006 cuando estaban haciendo la vía férrea, ¿verdad? El ferrocarril de ahí del estado de Aragua, y al parecer este muchacho Héctor David Landaeta, ¿verdad? Él era el que mandaba y decidía quién trabajaba en esa vía férrea. Él decidía todo. Bueno, los captura el Estado venezolano y los manda a la cárcel de ahí de Aragua, y la cárcel de Aragua se llama la cárcel de Tocorón. Ocurre de que toda la cárcel, pues, al final quien la lideraba y mandaba ahí más que el propio director general era Héctor David Landaeta. Entonces, las naciones, lo que quiero llegar a concluir es que los países, ¿verdad? A veces en miras de respetar todas esas garantías, eso es lo que aprovecha el crimen organizado, ¿verdad? Y es un crimen organizado, bueno, en Chile se ha duplicado, otros dicen que se ha triplicado la cuestión del narcotráfico. En Colombia, pues igual. En Ecuador hay crímenes a cada rato, matanzas de 10, 15 personas. Y ahí está metido el Tren de Aragua, ¿verdad? Entonces, lo que hizo Maduro precisamente fue tirar a toda esta gente. Ahora tiene tentáculos prácticamente en toda América Latina. Maduro prácticamente no hizo mayor cosa en contra de esto. Yo creo que no me extrañaría porque fueron con pinche con esta organización, pero bueno, los países ante ese grado delincuencial terrible, ¿verdad? Entonces a veces es necesario ponerse un poco más estricto, ¿verdad? Entonces, pero sí, lo señalo y lo digo como un hecho concreto ahí, que no vamos a ir con las leyes y que hay que respetar las garantías. Sí, hay que respetarlas, pero también tenemos una amenaza muy seria y de eso hay que estar consciente. Gracias. También quisiera que agregara un poco, y hablaba el licenciado Benedetto, que el gobierno de El Salvador, pues de alguna manera hizo uso de su diplomacia y a través de la ministra de Relaciones Exteriores envió la solicitud al gobierno de Venezuela, pero entendería yo que el gobierno de Venezuela no tuvo una receptividad al mensaje, más que una reacción, porque hasta donde yo tengo entendido, no sé, ustedes me desmienten, es que no fue el ministro de Relaciones Exteriores quien respondió, sino que fue el fiscal
de la República Venezolana, quien hizo una reacción, diríamos, de rechazo y hasta cierto punto de quitarle cierta validez a la acción que había hecho el gobierno de El Salvador. Nacional, quieras o no, la maneja el gobierno ejecutivo, el presidente de la República, como bien lo dijo el licenciado, pero quien respondió allá fue el fiscal general. El punto es que Maduro había dicho que iba a hacer todo lo posible por la defensa de los derechos de sus ciudadanos, ¿verdad? Entonces viene el presidente de la República, Nayib Bukele, le hace una oferta, ¿va? Donde le dice, mire, aquí nosotros en nuestro país no tenemos reos políticos, su país sí tiene reos políticos. Bueno, parece que está detenida hasta la mamá de Marina Corina Machado, ¿verdad? Un yerno parece del señor que ganó, de Edmundo González, que ganó las elecciones y que, bueno, Maduro dijo que iba a mostrar las actas donde había ganado y nunca las mostró y empezó a hablar. Pero bueno, ese es otro cuento. El punto es de que no respondió. Si él iba a hacer todo lo posible, como bien lo dijo públicamente el presidente Maduro en un programa en vivo, y que iba a hacer, bueno, a los familiares de las personas que están detenidas aquí en nuestro país, que son ciudadanos venezolanos, el presidente de la República de Venezuela dijo que iba a hacer todo lo posible. Ahora viene el presidente, le contesta, ¿verdad? Le toma el guante y le dice, ah, vaya, está bien. Bueno, libero unos presos políticos y yo le doy los detenidos venezolanos que tengo por acá, ¿verdad? Que no los he capturado yo, que no los he detenido yo, ¿verdad? Sino que una autoridad legítima de otro país, ¿verdad? Hicimos un convenio y aquí está, yo se los devuelvo. Pero ¿cuál fue la reacción? Como dice usted, ingeniero, no fue una respuesta diplomática, no fue una respuesta de un Estado, fue prácticamente hacer una pataleta diciendo de que ahora ya se sabe de que el presidente había confesado. ¿Confesión de qué? Si todo el mundo sabía que aquí estaban los detenidos de Venezuela. Entonces, lo que hubiera respondido era el punto, si entregaba a los presos políticos a cambio de los ciudadanos venezolanos, sí o no, y si no era no, ¿por qué? Pero no lo hizo. Fue una cuestión reactiva, pues, a mi parecer, es mi opinión, va, del gobierno venezolano. Gracias, licenciado. Licenciado Benedetto, ¿qué bueno, sigue mire, después de esto? Vamos a ver, mire. ¿Cree que desde el punto de vista de los derechos humanos, las instituciones, Amnistía Internacional y todas estas instituciones o organizaciones que velan por los derechos humanos van a tomar partida en esta situación o se lo van a dejar a una situación geopolítica de 3 países que están involucrados en esta situación? Es que mire, la situación geopolítica va más allá. Y le voy a poner en contexto lo siguiente, mire. Estados Unidos ahorita se siente presionado por Rusia y por China. Acuérdese que hace poco tuvo que poner Estados Unidos unos aranceles por la misma situación donde sabe que ha perdido terreno a nivel mundial. Esto es desconocido de todos, o sea, aquí no podemos alegar ignorancia sobre esta cuestión. Yo por eso dije que yo no quería hacer un análisis político, o sea, si quieren que yo haga un análisis político, yo lo hago, yo no tengo ningún inconveniente en hacerlo. A mí me interesa hacer un análisis más académico, más técnico sobre la situación de la afectación del canje de los presos. Ahora bien, voy a hacer mi análisis político. Mire, entre gitanos no se leen las manos. Aquí hay que ser bien claro. Entre gitanos no se leen las manos. Así como el señor Maduro y el señor Bukele han estado inmersos dentro de elecciones fraudulentas, ambos señores. O sea, aquí no podemos decir de que Maduro es un inconstitucional o que Nayib es inconstitucional. A mí lo que me interesa es ir más allá y buscar las soluciones alternativas desde el punto legal. Mire, voy a traer a colación un punto que el licenciado Jaime Alvarado mencionó. Mire, yo estoy bien claro de la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias
psicoterapéutica. Yo estoy bien claro sobre la Convención Interamericana sobre la Corrupción. Yo estoy bien claro en eso. Pero el tema no es ese. O sea, el tema es si en verdad el canje de los presos es legal o es ilegal. Mire, podemos hablar de la migración internacional. Yo no tengo ningún inconveniente que hablemos de la migración internacional y le voy a poner el primer punto. Mire, yo no sé si el pueblo salvadoreño está bien claro que el padre del señor Marcos Rubio es de nacionalidad cubana y él, para poder ingresar a los Estados Unidos de América, tuvo que estar dentro de un proceso migratorio. Al final el señor resolvió, y mire hoy el señor Marcos Rubio. ¿Quién es hoy el señor Marcos Rubio? Hoy nosotros sabemos que el señor Marcos Rubio es el mandamás dentro del Departamento de los Estados Unidos. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que a la gente se le olvida de dónde viene. Y cuando llega a tener un cargo, se le olvida que anduvo descalzo, que anduvo todo chuquito. El problema es que cuando la gente llega a un cargo, se cree más que Dios y no le interesa las leyes internacionales. Fíjese que el día miércoles a mí me invitaron a un conversatorio de un canal de Estados Unidos y estaba un congresista republicano. ¿Sabe qué dijo el congresista republicano? Que a él no le interesaban los tratados internacionales. ¿Qué me demuestra cuando un congresista me dice eso? Que él no respeta la ley. O sea, no podemos estar ante representantes de un estado o de otro que ignoren la ley. O sea, nosotros debemos de hacer que la ley prevalezca. Y mire, voy a traer a colación lo que establece el Convenio de Derechos de Estados en su artículo, mire, en su artículo que establece el artículo 25. Mire lo que establece el derecho de protección contra las detenciones arbitrarias. Dice, nadie puede ser privado de su libertad sino en los casos según la forma establecida por las leyes preexistentes. Pregunto, si en Venezuela están presos políticos, ¿aquí en El Salvador hay o no hay presos políticos? Pregunto. O sea, mire, a nosotros lo que nos interesa es establecer si el canje que se quiere hacer en El Salvador es legal, reúne todas las condiciones del debido proceso para establecer eso. Y mira lo que sigue diciendo más adelante el artículo 36. Dice, mire, derecho a un proceso regular. Se presume que todo acusado es inocente hasta que se pruebe que es culpable. Toda persona acusada del delito tiene derecho a ser oída en forma imparcial y pública, a ser juzgada por tribunales interiormente establecidos de acuerdo a las leyes preexistentes y que no se impongan penas crueles, infamantes y degradantes. Hoy pregunto yo, ¿y el gobierno de El Salvador, como el gobierno de Venezuela, tienen o no tienen presos políticos? O sea, es que la situación es bien compleja. A mí me gustaría de que no veamos a los descalzos de una forma y a los de cuello blanco de otra forma. Pero, licenciado, yo sé que de alguna manera haciendo ese planteamiento, pero la pregunta es en el sentido de que los dos países se han puesto en una posición hasta cierto punto insensata, digamos, porque tal como decíamos, no hubo una respuesta de la recepción de lo que se estaba solicitando. Entonces, tomando en cuenta los derechos que usted dice que tienen cada uno de los presos, tanto acá como allá, las instituciones encargadas de velar por esos derechos a nivel internacional están en la obligación de insertarse en ese tipo de problemas para velar por los derechos de las personas que están retenidas tanto en Venezuela como en El Salvador. Esa es la pregunta.
Claro que sí. Le voy a poner el ejemplo de la Organización de Estados Americanos. Le puedo poner yo el ejemplo sobre lo que establecen las Naciones Unidas en el Pacto Mundial para la Migración. O sea, también hay otros instrumentos, ¿verdad?, que se pueden traer a colación, como es el derecho internacional sobre la migración. Mire, ¿sabe qué es lo que sucede? Que los tratados de extradición que se establecen sobre estos procesos por ambos países o por los tres países están siendo vulnerados. Y lo que a ellos les interesa es sacar pecho a los tres países de manera política. No les está interesando la dignidad humana de estas personas que a mí ahorita, mientras no se han vencido ellos en un juicio, yo no puedo decir si las 238 personas son delincuentes o no, porque yo no tengo el proceso, no tengo acceso y no puedo adelantar un criterio mientras no tenga la información debida o necesaria para eso. Pero debemos de establecerlo también en base al artículo 106 que establece la Carta de la OEA. Y mire, yo siento que por eso establecía yo al principio que las Naciones Unidas por parte de la OIM deberían de interponer sus buenos oficios, pues, ¿verdad? Uno, para buscar el retorno a su país de origen. OIM y las Naciones Unidas podrían intervenir en esto, ¿verdad? Mientras los gobiernos permitan la multilateralidad. Pero si los gobiernos lo que están haciendo es un show, es una pantomima, si son 6 millones de dólares los que le están dando al gobierno salvadoreño porque tenga a estas personas detenidas en el SECOT. O sea, ¿por qué no permitir que la OIM participe en un programa de retorno a sus países de origen a estas personas? Ahí está una alternativa y es una alternativa legal. Ok, gracias. Vamos a ir a nuestra segunda pausa comercial y al regresar vamos a poner a disposición el 7702-7481 para que nuestros amigos televidentes puedan participar dando su opinión, comentario u alguna pregunta que tengan a nuestros invitados. Ya volvemos. Estamos inaugurando Sur City 2 con el proyecto de esta linda carretera. Aquí la DOM ha hecho un gran trabajo para tener esta carretera hermosísima de 13 kilómetros con ciclovía, con iluminación, con miradores, con lugares hermosos como este para observar la preciosa naturaleza que tenemos y que va a beneficiar a toda la zona oriental del país. Son miles de personas las que se están conectando con 11 increíbles playas. También había un centro escolar en su trayecto y lo que hicimos fue remodelar el centro escolar. Y ya está en construcción el centro escolar de Caserío El Carrizal. Además, se pueden ver muchísimas obras que estamos haciendo, carreteras, escuelas, unidades de salud, puentes, para hacer un total de inversión solo en el oriente de 1.424 millones de dólares. ¿Sientes problemas en tus riñones? Consulte con el doctor Fernando Efrén Morales Ábalos, especialista en nefrología. Brinda tratamiento para enfermedad renal aguda y crónica, infecciones de vías urinarias, cálculos renales, hipertensión arterial, diabetes mellitus, trastornos de sodio, potasio, calcio, magnesio y cloro, diálisis peritoneal, hemodiálisis, trasplante renal. Búsquenos en Avenida Agatón Silva, número 4, Ciudad Jardín San Miguel, y muy pronto en Colonia Santa Mónica, entrada a la Ciudad de la Unión, o llámenos al 7682-4899. Doctor Fernando Efrén Morales Ábalos, especialista en nefrología.
Continuamos conversando con nuestros invitados. Vamos ya a la parte final de este programa. El 7702-7481 está a la disposición para que usted, amigo televidente, pueda llamar ya sea por línea o por WhatsApp y vertir su opinión, comentario o alguna pregunta que quiera hacer a nuestros invitados. 7702-7481. Entonces, de acuerdo a lo que estábamos conversando, quiero decirles que vamos a tener abierto el teléfono. A la hora de entrar una llamada, les voy a pedir que por favor le demos el espacio a nuestros amigos televidentes y después les voy a dar yo la oportunidad para que continúen con su exposición o alguna pregunta que hagan nuestros invitados, o sea, o nuestras televidentes que desean llamar y hacer sus comentarios o preguntas. Así es que en ese sentido estamos, de acuerdo a lo que exponía el licenciado Benedetto, el licenciado Alvarado. No sé si tiene algo más que agregar usted ahí. Bueno, yo solamente agregar que mi opinión, ¿verdad? Considero de que en nuestro país no hay personas que están detenidas o podemos decir que hay prisioneros políticos, porque imagínense alguien que ha ganado las elecciones por un monto tan alto, prácticamente aquí no hay oposición, pues. No hay oposición desde hace años. En cambio, en el país de Venezuela hay una oposición fuerte, ¿verdad? Estructurada, y ese gobierno, como otros así, el estilo que también habían prisioneros políticos en Cuba, pues les conviene implantar un régimen donde el cual detengan a las personas por pensar diferente políticamente a los que están en el gobierno, ¿verdad? Y sabemos todos, pues, el robo público prácticamente de las elecciones en Venezuela. Eso fue penoso, pues, como país, como América, de Latinoamérica, una situación, un insulto, ¿verdad?, a la democracia. Entonces, considero de que en nuestro país no hay prisioneros políticos, mi opinión va. Licenciado, No hay tengo un amigo televidente aquí que va a exponer sus ideas. Buenas noches, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, saludes ahí a los abogados. Me gusta mucho el espíritu del señor Benedetto. Estoy de acuerdo en mucho que dice él, si no casi todo. Pues aquí los jueces están defendiendo, muchos jueces están defendiendo a los inmigrantes que quieren ser deportados, y es por la forma inhumana que el gobierno de Trump lo está haciendo al estilo nazi, no solo a la gente de color café, sino que también a europeos les está pidiendo que enseñen su teléfono para ver si lo critican a él o qué línea política tienen, y les está quitando a muchos estudiantes de universidades famosas, les está quitando sus visas solo porque critican al gobierno o porque defienden a Palestina. Es una forma de deportación bien al estilo nazi. Ahora, referente a lo que Bukele quiere hacer y cambiar a venezolanos que no son ni siquiera terroristas o criminales, son gente que el único delito que hicieron fue emigrar por la pobreza de su país, así como los salvadoreños hacen lo mismo. Bukele dice que liberen a los presos políticos, pero primero Bukele debería liberar a sus presos políticos, a los salvadoreños que él tiene presos. Otra cosa que quiero comentar, ¿dónde está el acuerdo de Trump y Bukele? Yo no he visto ni aquí en Estados Unidos, he visto ni en El Salvador qué es lo que representa ese acuerdo, cuánto le paga, dónde están los récords criminales de estos venezolanos, nada de eso. Y el enojo de aquí, de la gente que quiere defender la ley y la democracia, es el debido proceso. Eso es lo que está enojado, la cuestión jurídica, que el impasse que hay en Estados Unidos es el debido proceso, algo que los jueces no quieren ver. Eso es un precedente, es algo que no existe también en El Salvador. Por último, quisiera decir que son 40,000 abogados en El Salvador quienes juramentaron defender la Constitución. ¿Dónde están esos diputados y abogados? ¿Dónde están? Hasta ahí nomás llego. Gracias. Ok, gracias a nuestro amigo televidente. No sé si alguno quiera
opinar algo respecto a lo que él menciona? Ingeniero, a mí me gustaría traer a colación, imagínense, voy a traer 4 instrumentos de organismos internacionales por lo que el licenciado Jaime comentaba. Mire, este es un informe de las Naciones Unidas donde establece el Consejo de Derechos Humanos el examen periódico universal sobre la violación a derechos humanos. Este documento establece claramente la situación también de los centros penales en El Salvador. Mire, aquí yo le voy a mostrar un informe de desaparición de personas. Mire, aquí está el documento, mire, es un documento de personas que han sido desaparecidas de manera forzosa en El Salvador. Y aquí tengo yo los 2 informes de la Organización de Estados Americanos que establece el estado de excepción y los derechos humanos. Aquí está el otro informe que es la recomendación sobre las personas privadas de libertad. Mire, aquí está. O sea, yo estoy hablando con propiedad porque conozco los instrumentos y las recomendaciones que han dado organismos internacionales, como es la Organización de Estados Americanos, como es las Naciones Unidas. O sea, ¿qué le quiero decir yo con esto? Es lamentable que dentro de la migración internacional se vea como criminales, todo por no tener los documentos, las personas, y se les ve como criminales. Mire, entonces es un criminal el papá del señor Marcos Rubio, porque entró a Estados Unidos sin documento. Entonces Marcos Rubio es un criminal. O sea, si vamos a poner las cosas como son, hay que decir las cosas como son. Marcos Rubio es un criminal porque entró indocumentado a Estados Unidos. Y de eso nadie dice nada. Es que mire, aquí hay que hablar con todo el respeto del mundo. No podemos decir que no existe el debido proceso si el debido proceso no se ha realizado tal cual lo establece también los mecanismos internacionales. Ok, gracias, licenciado. Vamos a esperar un momentito. Voy a recibir una llamada telefónica de un amigo televidente. Buenas noches, adelante. Buenas noches, muy buenas noches. Antes que nada quiero felicitarlos por el programa y por los invitados que tienes ahí, Raúl. Muchas felicidades, buena información. Da gusto escuchar este tipo de información y conversaciones por medio de tu canal. Una pregunta es, ¿por qué y ustedes que saben mucho de leyes, si pueden explicar por qué la reunión del senador que fue a El Salvador y en busca de Abrego, no del muchacho Abrego, fue García, fue hecha esa reunión en el hotel? ¿Y por qué no fue hecha en la cárcel si es un criminal y tiene delitos? Si me podrían ustedes o pudieran hacerle saber al público por qué se llevó a cabo ese tipo de reunión y porque también supuestamente hubo un montaje. Muchísimas gracias y felicidades también y buena información al señor Benedetto. Gracias. Bueno, no sé si alguno de los dos tiene alguna respuesta referente a la pregunta de nuestro amigo televidente. Bueno, yo entendería que no quieren que entren al SECOT por muchas razones. Mire lo que establece el capítulo 1 del artículo 1 del derecho a la seguridad y a la integridad de las personas. Y esto lo establece claramente la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, que es un instrumento reconocido por los Estados Unidos, por Venezuela, por El Salvador. ¿Sabe qué es lo que sucede? Que el no permitirle a estos congresistas entrar al SECOT es porque pueden encontrar
algún tipo de manifestación que no está apegado a derecho. Y pregunto, ¿y por qué si les permiten entrar a los youtubers que no tienen ninguna representación diplomática? Ellos no tienen ninguna representación diplomática. ¿Cómo es posible que a una persona que es un congresista y que es el representante de un estado de alguna forma como los diputados en nuestro país, por qué no se les permite en base a la ley? O sea, si el congresista lo único que quería saber es si la persona está siendo, como le dijera, respetados sus derechos, ¿verdad? Eso es lo único que él quería saber. Vinieron otros congresistas el fin de semana y no se les permitió. Entonces, yo creo de que en ninguna parte del mundo puede haber una selectividad. En ninguna parte del mundo. Yo quiero traer a colación palabras de Monseñor Romero. Monseñor Romero decía que la ley muerde a los descalzos. Mire lo que pasó en el gobierno de Honduras con el señor Hernández, después de que terminó como presidente de la República. Mire lo que pasó en Guatemala con el expresidente Vinicio Cerezo. Mire lo que está sucediendo en El Salvador. Pregunto, ¿a dónde están los diputados de la República donde establece qué es lo que deben de hacer en base al artículo 211, 212, 213, 214 y 215 de la Constitución? O sea, ellos son representantes del pueblo y lo establece la Constitución en el artículo 68, pues. Ok, gracias Lick. Vamos a recibir la última llamada de un amigo televidente y después vamos a ir al cierre para que cada uno de ustedes haga su análisis concluyente. Adelante, buenas noches. Buenas noches, gracias por permitirme participar con tu opinión, con mi opinión. Adelante. Mira, es solamente con una cuestión bien práctica. Esta moneda tiene dos lados. El señor Benedetto, pues en realidad, con su participación, pues se le nota bien claramente la posición que él tiene. Es lógico, pues, que como él, pues, hay mucha gente que se traga todo este montón de cosas parcializados, como lo era la historia que teníamos nosotros ahí. Mira, yo vivo acá en Nueva York y quiero contarte que desde que están pasando estas cosas, ya uno puede caminar libremente digamos, la zona aquí del Midtown en Manhattan, la calle La 42. Mira, ve a ver ahora la cantidad de turistas que hay allí. Bueno, yo solo me refiero a que pongámosle sentido común. Mira cómo vive en El Salvador ahorita. Si este señor está del lado de la parte de la ley que cubre y que protege a los criminales, pues siga hablando y todo. Pero yo hablo de parte de aquellos ciudadanos que le damos gracias a las leyes que protegen a los que en realidad, pues vaya, nos sacrificamos, vamos a trabajar por nuestras familias y todo eso. Ahora, otra cuestión que me llama la atención es que la Corte Internacional Penal, Estados Unidos no reconoce esa corte. Y así como esa, hay un montón de cortes que Estados Unidos no la reconoce. Entonces, es lógico pensar que cuando los presos que mandó el señor Trump a las cárceles del SECOT iban documentados, si esto no es a la loca, iban documentados, hay archivos de ellos allí, pero este señor, al igual que los que están en contra del gobierno de El Salvador, al hallar una hormiga, la hacen un elefante. Ellos no pueden entrar al SECOT. Imagínate si pudieran ellos tener el derecho de poder ver algún documento de ese tipo. Óyeme, eso sería un caos. Desgraciadamente vamos a encontrar gente así como el señor Benedetto, con esas expresiones, pero en realidad los que estamos gozando de estas leyes somos nosotros. Y yo en realidad pues apoyo a que los criminales como los que están en el SECOT estén en la cárcel. Gracias y esto es todo. Gracias. Ok, gracias.
Bueno, ahí tenemos otra llamada, vamos a responder la última llamada. Buenas noches, adelante. Sí, buenas noches, ingeniero. Adelante, díganos. Sí, fíjese que yo quisiera hacer dos observaciones sobre un punto de la historia, cómo Adolfo Hitler había mandado a construir centros de concentración en Varsovia y en Cracovia, y cómo había construido un centro donde recibía a la prensa y a los medios internacionales, donde les mostraba el trato que le daba a la comunidad judía, pero nunca les presentó los centros de concentración en Auschwitz, en Varsovia ni en Cracovia. Nunca los llevó allí donde los exterminaba. Y con respecto al cambio de presos, eso tiene lógica, porque los asesores del señor presidente son venezolanos, y hay algo allí que raya con la lógica. Así que mi respeto ahí para los dos invitados. Excelente exposición. Buenas noches. Ok, gracias, buenas noches. Tenemos otra persona que está queriendo llamar ahí. Vamos a darle unos minutos a ver si logra ingresar su llamada, porque si no ya estamos al cierre precisamente del programa, ya nos pasamos un par de minutos. Pero la verdad que es importante sacar esas expresiones concluyentes y tomando en consideración lo que expresaba el amigo televidente, en el caso particular haciendo alusión a Benedetto, para que él pudiera también dar su explicación, porque entiende que está haciendo defensa de los actos criminales de las personas pertenecientes al Tren de Aragua. Entendería que esa fue la posición de él, tomando en consideración que hablaba de los actos de criminalidad que se hacían en la parte de Manhattan, donde esta organización tuvo mayor incidencia sobre la cuestión de la seguridad de los Estados Unidos. Bueno, creo que no va a haber más llamadas. Hasta aquí terminamos las llamadas. Vamos a darle la oportunidad para que podamos ir ya finalizando. Benedetto, tomando en consideración que la persona que llamó hacía mención de tu persona. Mire, ingeniero, yo creo que el licenciado Jaime Alvarado está claro de lo que yo he establecido. Yo en ningún momento he defendido personas que estén detenidas. Yo lo que he hecho es una exposición de la ley, de lo que los instrumentos internacionales establecen, lo que la Constitución establece, lo que las leyes secundarias establecen. Yo creo que la persona tiene una malinterpretación. Con todo gusto yo le puedo explicar a él detenidamente. Los derechos humanos van más allá, y lo que nosotros necesitamos es que el pueblo entienda y comprenda. Debemos de respetar los derechos humanos porque son universales. Hoy le están sucediendo a esta persona, mañana le pueden suceder a otra persona, y lo que necesitamos es dejar con claridad. Mire, yo aquí tengo lo que él dijo, mire, aquí está, mire. La Corte Penal Internacional, yo le puedo explicar a él de manera clara y precisa lo que establece el artículo 7, mire, de la Corte Penal Internacional. O sea, lo que sucede es que cada quien comprende lo que quiere entender y cada quien defiende lo que quiere defender. Yo defiendo la ley. Yo defiendo la ley. Yo no estoy defendiendo posturas ni posturas políticas, ni estoy diciendo que son criminales las personas. No, hay que respetar el debido proceso que determinan los instrumentos internacionales, los instrumentos nacionales, y ahí vamos a entender cómo gravita la situación a nivel mundial. Yo quisiera decirles, mire, a los amigos televidentes, lo único que nosotros debemos de hacer es que se garantice el respeto irrestricto de la Constitución. Yo creo que en el caso del licenciado Jaime Alvarado va a estar de acuerdo conmigo. Nosotros no podemos permitir que se esté mancillando la Constitución de la República de El Salvador. Si los diputados de la Asamblea Legislativa quieren cambiar la Constitución, ellos la pueden hacer, no hay problema que lo hagan. Nosotros lo que vamos a hacer es aprender a trabajar con esa Constitución y defender. Pero ahorita nosotros tenemos
esta Constitución y lo que yo digo del artículo 144 y 146 está regulado en la Constitución de la República. Lo que yo he dicho sobre la recopilación de los tratados internacionales están en la ley y son ley de la República. Lo que él decía sobre el tema de la Corte Penal Internacional, amigo, yo le pregunto, ¿será que Estados Unidos respeta los derechos humanos si no es firmante de la Corte Penal Internacional? Una cosa es que haya firmado, mire, este librito que se llama La Carta de las Naciones Unidas, pero porque usted cree que no quiso firmar los estatutos de la Corte Internacional de Justicia. ¿Sabe por qué? Porque no respetan los derechos humanos. Todo aquel país que no quiere ser firmante de los instrumentos internacionales es porque no respeta los derechos humanos. Eso se lo dejo bien claro. Gracias, licenciado. Licenciado Alvarado, ya para ir terminando y sus ideas concluyentes sobre este tema de esta noche. De entrada, comulgo con el licenciado Benedetto en el sentido de que como abogados, en primer lugar, tenemos que respetar los derechos humanos. Ahora los puede sufrir una persona, mañana los podemos sufrir nosotros. Por eso la delegada de Derechos Humanos, ¿verdad?, de la ONU, la señora Michelle Bachelet, hace un par de años hizo un estudio sobre derechos humanos en Venezuela. Emitió un informe en el cual Venezuela era uno de los países que más irrespetaba los derechos humanos en todo el continente americano, ¿verdad? Está público el documento de Michelle Bachelet como representante de derechos humanos de la ONU. Así que hay que tomar en cuenta ese informe estrictamente hablando. El licenciado también se refería a lo que le pasó a José Orlando Hernández, el expresidente de Honduras. Lo llevaron detenido y está detenido y enjuiciado en Estados Unidos. ¿Por qué? Por el convenio que había firmado con Estados Unidos y Honduras sobre la cuestión de la extradición. Pero ¿qué pasa? La presidenta de izquierda, ¿verdad?, ahora de Honduras, precisamente ha dejado sin efecto ese convenio. Y si se respetan los derechos humanos, ¿por qué esa situación? ¿Verdad? Debemos entender de que cuando exigimos estándares, ¿verdad?, altísimos, esos estándares debemos exigirlos a todos los países. Y no por una situación ideológica, ¿verdad?, que concuerda con nosotros, no vamos a exigir esos estándares a los países, en este caso Venezuela, que es como lo dijo y concluyó Michelle Bachelet, es uno de los grandes principales violadores de derechos humanos en nuestro país. Y me estoy refiriendo a un documento fáctico, estrictamente existente, emitida por una autoridad en derechos humanos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hay que tener bien claro, la situación. El otro punto que yo quiero tener bien claro y que los televidentes al menos piensen en esto, es que el nivel de la delincuencia de los organismos internacionales está en una situación bien peligrosa. Es algo bestial, pues, que inclusive Pablo Escobar, como decía yo, se queda chiquito al nivel de criminalidad que tiene en este caso, por ejemplo, el Tren de Aragua. Incluso más criminal que las maras que había en nuestro país, ¿verdad? Y entonces esa es una realidad que los estados ahorita no pueden enfrentar con esos recursos. Se tiene que tener recursos más expeditos, recursos jurídicos mucho más pragmáticos para poder determinar esa situación. Ahora, eso no quiere decir que se van a respetar los derechos humanos. Es mi... Gracias, licenciado Benedetto. Gracias, licenciado Alvarado. Quiero agradecerles, la verdad, el tiempo ya se nos fue. Darles nada más un par de segundos a cada uno para la despedida, porque el tiempo ya está fuera de nuestro horario normal. Licenciado Sánchez. Bueno, yo solo quiero terminar con lo que establece el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo número 10. Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Yo quiero agradecerle al licenciado Jaime Alvarado haber compartido este programa esta noche. La verdad es que nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de exponerle a la teleaudiencia, ellos que saquen sus propias conclusiones. Nosotros lo único que hacemos es tratar de poner el punto sobre las IES. Agradecerle a usted, ingeniero
Raúl Castro, por habernos permitido estar en un café con RC, y pues la verdad que altamente agradecido de haber compartido con ustedes esta noche el set. Ok, gracias, licenciado Sánchez. Licenciado Alvarado. Pues no, igualmente le agradezco la invitación, ingeniero, y para la próxima pues también estamos ahí, ¿verdad?, disponibles para otro programa que se ha vuelto muy interesante, ¿verdad? Y gracias a la teleaudiencia. Gracias a ustedes y gracias a todos los amigos que con su llamada telefónica también enriquecen este programa, y tal como lo dijo uno de nuestros panelistas, esta es una opinión para que cada uno de ustedes también formen su propio criterio con algunos conceptos preliminares o con algunas retroalimentación de algunas ideas que probablemente no las tengan, pero la verdad es la que cada uno desee manejar y de alguna forma se sienta cómodo. Lo importante es que tengamos conciencia de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Pasen buenas noches y que Dios les bendiga. Te invitamos a que nos sigas en Facebook y en YouTube como Canal 9 La Unión del Salvador, donde podrás observar y participar activamente con nosotros en nuestras programaciones como noticieros,